les damos un cordial saludo desde el país de Guatemala y les decimos que Generación de Esther es un grupo de intercesión que clamamos por nuestro pueblo, y nuestro pueblo son las familias, y si encontramos en las familias una verdadera transformación, encontraremos un departamento, un país, una nación en victoria, que eso es lo que queremos. Y pues dándole seguimiento cada lunes y viernes como corresponde el mes de abril, lo hemos trabajado en el tema los descendientes, y en esta ocasión se desenlaza la continuidad de los descendientes. Ya hablamos bastante hacia los padres, cuáles son los roles que deben de asumir de acuerdo a las bases bíblicas, y hoy vamos a tocar el corazón de los hijos, los descendientes, y esto que nos demanda las Escrituras, que es el Espíritu Santo por medio de ellas, que seamos personas que honremos a nuestros padres. Y este mensaje se titula Honra a tus padres, y aunque pareciera un título muy sencillo, es una función que no es fácil de realizar, porque cada etapa que vivimos con nuestros padres conlleva diferentes roles y funciones, y no siempre es sencillo poder tener una relación armoniosa todo el tiempo con nuestros padres, pero Dios nos indica que debe de ser así. Y si de verdad necesitamos un cambio total en nuestra vida, tenemos que empezar por este punto. Si quiero ser una persona exitosa en la vida, en mis estudios, en mi trabajo, en mi casa, en el matrimonio, en todo lugar, aún con los propios hijos, se debe de ser primero un hijo ejemplar, un verdadero hijo, honrando a nuestros padres. Ahí es donde se abre una puerta que ha estado ahí cerrada por mucho tiempo, y que posiblemente dentro de nuestras oraciones estamos pidiendo: Señor, sácame de este problema, Señor, ayúdame con esta situación, Señor, necesito ya una respuesta. ¿Y qué será que hay demoras en algunas peticiones al ser contestadas? Indaguemos nuestro corazón hoy. Pensemos si donde hemos estado cerrando la puerta es a la bendición que se recibe cuando honramos a los padres. Eso es lo que hoy vamos a aprender. Para poder entender todo, siempre empezamos con los conceptos de cada palabra, y vamos a conocer qué significa honrar. Hemos escuchado, recordá que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Se nos ha dicho eso, ¿no? O se dice: honra a tu país, honra a tu patria. O mucha gente dice: honra a tu esposo, honra a tu esposa, hónrate a ti mismo. ¿A qué se refiere con la palabra honrar? Honrar es mostrar respeto, admiración y estima hacia alguna persona. Eso es honrar. Entonces, si agregamos honra a tu madre, es muestra respeto a tu madre, muestra admiración a tu madre y estima hacia ella. Si dice honra a tu padre, respeto, admiración y estima a tu padre. Esto es lo que significa honrar. Encuentro muchos sinónimos que quiero compartirles, y se nos va a hacer más práctico el entender qué es honrar y qué me implica realizar. Honrar es distinguir a alguien. Honra a tu padre y a tu madre es distínguelos, sobresáltalos, resáltalos. Galardonar a nuestros padres, premiar, condecorar, recompensar, engrandecer, apreciar, admirar, acreditar. Estos son los sinónimos que encontramos de la palabra honrar. Entonces, veamos si estamos acreditando a nuestros padres, estamos admirando a los padres, apreciándolos, engrandeciéndolos en todos sus aspectos. Les estamos recompensando, condecorando, premiando, galardonando, estamos distinguiéndolos. Son estas las palabras que se reflejan en nuestras actitudes hacia ellos,
o son los antónimos, que sería todo lo contrario, ¿verdad? Los desacreditamos, no los admiramos, no los estimamos. Esto es importante conocer para saber dónde vamos a trabajar en casa. Los 10 mandamientos son las leyes espirituales escritas en la Biblia para todo aquel que desee vivir una calidad de vida, una vida bajo la voluntad de Dios. Y resulta que en estos 10 mandamientos existe un mandamiento que habla de honrar a los padres, y es el 5.º mandamiento. Este mandamiento, a diferencia de muchos del resto de los mandamientos, tiene una frase que premia a la persona que sí lo cumpla. Ya vamos a ver más adelante cómo dice. El 5.º mandamiento, en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estamos viendo que en este mandamiento se nos da un premio todavía al cumplirlo. En todos los mandamientos vemos: honra a Jehová tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo nombre. No matarás, no robarás, no adulterarás. Así son indicados los mandamientos. Pero el 5.º trae un premio en el mismo mandamiento. Hay una especialidad en este punto. Lo que Dios trata de hacer con nosotros es que si sabemos respetar la autoridad terrenal que tenemos de los padres, podremos respetar la autoridad de Él. Si no sabemos amar a quienes vemos todos los días, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Dice la Biblia. Y es que Dios no lo hemos visto visualmente, pero sí lo hemos sentido. Él se refiere en las Escrituras: si no puedes amar con el que vives, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, que no me miras? Entonces honra a tu padre y a tu madre, que los miramos todos los días, que convivimos con ellos, para que nuestros días se alarguen en la tierra, y una tierra que Jehová nos da. Deseamos vivir muchos años de vida, ¿verdad que sí? Creo que todos deseamos llegar una avanzada edad, disfrutar no solo de nietos, de bisnietos, de hijos de los bisnietos, de mucho en la vida deseamos disfrutar. Pero cuando pensamos en largos años de vida, pensamos en buen ejercicio, buen alimento, buen reposo, cuidar mi cuerpo, y es que está bien, eso va, es parte de. Pero este punto es un punto espiritual, que si yo quiero tener años largos sobre la tierra, Dios me los premiará si yo honro a padre y madre. ¿Y qué es honrar? Decíamos: acreditar, distinguir, condecorar. Entonces, aparte de todo lo que estemos planeando para mantener nuestro cuerpo saludable y vivir largos años, agreguemos esto, porque esto es lo principal que nos va a extender los años de vida. Y muchas veces lamentamos la muerte de personas a corta edad, pero Dios es el único que sabe cuánto da de años de vida y cuándo Él toma la vida de alguna persona. Pero no dejemos siempre de pensar de que nuestros años se van a ver reflejados en este punto. Tomemos en cuenta que Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, y nuestros años se darán en abundancia, abundancia. Cuando hablamos de honrar a padre y madre, se va a resaltar en este tema 3 puntos importantes: obedecerlos, respetarlos y cuidarlos. Obedecerlos, respetarlos y cuidarlos. Yo quiero que esta noche todos piensen en su padre, en su madre, que piensen un momento en ellos. Si lo tienen en vida, piensen en ellos, porque en unos minutos los van a ver en casa o lo pueden llamar. Si no lo tienen, siempre necesito que piensen en ellos, porque este mensaje va a llegar a limpiar nuestro corazón y a traer una convicción para corregir lo que no se hizo en el momento.
el primer punto importante para honrar a padres es obedecer. Y para esto de obedecer simplemente es acatar una orden. Quiera o no quiera, estoy yo sujeta a una autoridad terrenal que debo de corresponder. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice. Lo que les decía, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Obedecer. Obedecer, ¿por qué? En este esquema podemos ver, ¿quién es la cabeza del hombre? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Jesucristo. Y el hombre como sacerdote de hogar. ¿Y quién sería entonces la cabeza de los hijos? ¿Quién es la autoridad de los hijos? Son los padres. Este es el esquema jerárquico mostrado en las Escrituras en la que debemos de funcionar para llevar orden en casa. Entonces sabemos que si somos hijos, estamos sujetos a una orden terrenal que es papá y mamá, y que no nos preguntaron si íbamos a nacer en esa casa. Nunca se nos preguntó, tú vas a venir y nacerás en este país, en esa casa, en ese apellido, con esos genes. Jamás se nos preguntó. Solo aparecimos, y cuando llegamos a nuestra conciencia, 5, 6, 7 años, notamos quién era papá y mamá a toda cabalidad. Y a esos dos seres debemos de honrar, estén en vida, y si no están en vida, no desacreditarlos con nuestra boca, sino honrarlos siempre. En Proverbios 1:8 es el respaldo que vemos del tema de obedecer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y aquí quiero que presten la debida atención. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué estamos identificando en este versículo? Vemos que el padre habla de instrucción y que de la madre habla enseñanza. Sabemos que el padre se le ha dado un sacerdocio en casa para ordenar, indicar y que se tome la orden. Dios mismo en este versículo dice que no olvidemos la instrucción del padre y que no menospreciemos la enseñanza de la madre, pues generalmente la madre está enseñando paso a paso la orden que ya dejó el papá. Ese es lo que solemos ver en casa, y es en lo que está bien. Dice la Biblia que si nosotros escuchamos la instrucción del papá que tenemos y que no abandonamos la enseñanza de nuestra madre, por 1000 veces que se nos sea repetida el ABCD todos los días sobre el mismo tema, entonces vamos a tener guirnalda de gracia sobre nuestra cabeza. ¿Y qué es una guirnalda? Es esta imagen, es una corona elaborada naturalmente para decorar nuestra cabeza. Entonces la enseñanza de los padres va a ser como corona a nuestra cabeza y serán collares para nuestro cuello. Y esto espiritualmente está marcado cuando nosotros sabemos escuchar instrucción. Si nosotros pensamos en este momento, ¿cuándo fue la última vez que mamá o papá, no importa la edad que tengas, no importa, cuándo fue la última vez que te dio una instrucción, que te dejó recordate, esto así y así, se hace así, debes hacerlo así, elige esto, decide esto? ¿Cuándo fue esa vez última? ¿Hace un mes, hace una semana, hace una hora antes de venir aquí? ¿Cuándo fue esa indicación de un papá o una mamá? Si pudimos atender esa indicación y nosotros sabemos ejercer sujeción a lo que se nos dice, no importando la edad ni la adultez, cuando creemos que ya nos independizamos, el consejo de madre y padre no deja de ser válido, es oportuno siempre. Si nosotros lo sabemos tomar, será más fácil nuestra relación con Dios. Tendremos una ventaja para vivir con Dios, porque
podemos sujetarnos a quienes vemos que son autoridades terrenales y cómo no a Él, con toda la consejería sabia que Dios nos da. También vemos en Efesios, que es otro libro, 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí yo me detengo nuevamente porque quiero resaltar este término, justo. Debemos de obedecer porque esto es justo. Y Dios dice que debemos de honrar a los padres porque es justo. No importa si te tocó un padre difícil, una madre difícil, padres que no tienen un carácter dócil junto a ti, o que en alguna manera no llegas a coincidir en todos sus criterios, en todas sus decisiones de casa, no eres parte de. Pero Dios no te está consultando en ningún momento. Si estás de acuerdo, escúchalos. Vamos a honrarlos porque eso es justo. Porque simplemente venimos a la vida por medio de ellos. Dios lo permitió que fuera así. Y lo que ellos puedan hacer desde el menor grado o hasta el mayor grado es justo, porque son nuestros progenitores y Dios los eligió para nosotros. Tanto ellos serán de bendición para nosotros y nosotros para ellos, no importando los caracteres, no importando cómo sean ellos. Es una orden hacerlo para vivir bien. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y en el Señor, dice este versículo, en el Señor obedeced a vuestros padres. Significa que cuando nosotros estamos en Dios tenemos la sabiduría para saber cuándo un mensaje de nuestros padres se nos está dando correcto y nosotros obedecer. Por supuesto, si hay cosas que no son delante de Dios correctas y se nos está dando en boca aún de nuestros progenitores, claro que no será tomada, pero este es un punto distinto. Por eso Él dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, en Él, en la voluntad de Él, en lo que sí es. ¿Y por qué es justo? De lo que decíamos, ¿por qué será justo condescender con nuestra madre y con nuestro padre? ¿Por qué sí lo es? Creo que esto lo puede decir todo respecto a una madre. Tanto tiempo de gestación llevándonos dentro de ella, cuidándonos, pues ya su sueño se volvió lo último para ella, para que nosotros reposemos, su alimento lo último para ella, para que nosotros lo obtengamos. Y claro, no vamos a dejar de mencionar la importancia también del que dejó la semilla. Padres que se dedican a hijos desde la infancia, es justo devolverles a ellos la atención cuando ellos lo necesitan. Y más claro, traigo un video de 2 minutos que quiero que lo observen, pues nos da el resultado de por qué es justo bendecir y honrar a los padres. Miremos. ¿Qué es eso? Un pájaro. ¿Qué es eso? Te acabo de decir, papá, es un pájaro. ¿Qué es eso? Es un pájaro, papá, un pájaro, un pájaro. ¿Qué es eso? ¿Por qué me haces esto? Ya te dije varias veces que es un pájaro. ¿No lo logras entender? ¿A dónde vas?
En voz alta. Hoy mi hijo más joven, con 3 años y pocos días de edad, estaba sentado conmigo en el parque cuando un pájaro se acercó a nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello y yo le respondí las 21 veces lo que era. Un pájaro. Yo lo abracé cada vez que me hacía la misma pregunta, una vez tras otra, sintiendo un gran cariño por mi muchachito. ¿Encontramos alguna actitud similar? ¿Alguna actitud que nosotros hayamos hecho con nuestros padres, mamá o papá, en los últimos meses, o lo que solemos hacer cuando ellos nos preguntan muchas veces un mismo punto? Este es un ejemplo sencillo de las miles de momentos y escenas que vivimos con ellos, donde nosotros somos injustos. Y la pregunta antes de presentar este video era: ¿por qué es justo obedecer? Este padre responde la justicia que demanda con el cuaderno que le da al hijo y le dice que lo lea en voz alta. Y el hijo comienza a leer y dice que cuando él era niño, él mismo preguntaba muchísimas veces, hasta 21 veces, qué era eso. Y el papá supo decirlo feliz, que era un pájaro. Nosotros nos alteramos, nos estresamos cuando se nos insiste sobre algo y nos acostumbramos tanto que podemos tratar a nuestra madre o a nuestro padre a nuestro antojo, porque al ratito pues no me va a dejar de hablar, así que démosle, ellos aguantan según nosotros. Pero si viniera el jefe de labores, el jefe de la institución, viene la persona distinguida en nuestra academia o en cualquier lugar que estemos, ¿por qué tenemos la voluntad y dominio de retenernos aunque nos molesten sus actitudes? Porque nos llegamos a sujetar a autoridades terrenales mucho más a ellas que no son los que dieron su amor, su entrega, su provisión desde que fuimos niños. Le damos más honor a ellos, les honramos de mayor manera que a nuestros padres. Y aquí está el ejemplo. Este video lo quise presentar porque lo muestra de forma sencilla. Y yo quiero que todos piensen, porque es un mensaje para analizar lo que estamos haciendo. Verbalmente estamos respetando a los padres, económicamente respetamos a nuestros padres, los honramos, les damos lo que merecen, le damos tiempo a nuestros padres, o ya no hay tiempo para contestarles. Yo tengo unas experiencias que contarles y resultados trágicos cuando no entendí lo que era la honra a padre y a madre. Ya les vamos a contar. Voy a continuar. Dice en Éxodo 21:15: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Y esto lo dice cuando el pueblo de Israel estaba siendo guiado por Moisés, un líder que Dios elige para conducir en todo un desierto a un pueblo necio, porque lo fue muy necio como nosotros lo hemos sido, y se dio el mandato. Dios le dice a Moisés que el que hiriere a su padre o a su madre moriría, que su castigo sería la muerte.
Eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Esto fue una paga a aquel hijo necio rebelde que no se sujetaba al padre. Y Moisés tenía que tomar esa orden y ese castigo sobre cualquier persona en ese desierto que se comportara mal con sus padres. Iba a ser descartado del grupo y de la vida también. Se rescata del Antiguo Testamento estas palabras cuando morimos espiritualmente también. Morimos espiritualmente cuando ofendemos a nuestros padres. Morimos verdaderamente. Yo puedo decirles que si de algo yo he sido una persona que de verdad adquiere ese momento, una llamada de atención de Dios, es por haber ofendido a mi madre en algún momento. Creo que todos hemos tenido tiempos en los cuales no somos muy serenos y no estamos con una modalidad correcta. Y recuerdo que hace años, un día mi madre me habla y me dice, me deja una indicación, vas a realizar esto. Y yo lo hice no con la armonía, no lo hice correctamente, lo cumplí como por hacerlo, y yo reconocí ese momento que no lo estaba haciendo bien, y vuelve a decirme mi madre, hazlo porque te dije de tal manera, y contesté de una forma no agradable, y este testimonio yo se los quiero contar porque aprendí a partir de ahí que yo debo de enmudecer delante de mi autoridad que Dios me dejó. Pasó que me acababan de pagar un salario que yo estaba esperando, y todo ese salario fue perdido, no sé dónde, se cayó de mi bolsa, del pantalón, de la cartera, saber cómo. Yo dije, Dios mío, perdóname, yo sé que no soy digna, yo sé que no tuve un comportamiento adecuado con mi autoridad terrenal. ¿Qué premio yo puedo tener ahorita? Y yo pedí perdón, Padre, perdóname, me humillé a Él, le pedí perdón a mi madre, y bueno, todo bien. En segunda oportunidad supe cómo debía comportarme y no permitir, ni por más cansado que estés, ni por más atareado y ocupado, contestar indebidamente, o espérense, o después, o estoy ocupado. No, la honra va a ir en tu boca siempre, y Dios lo hace entender. Jamás en el mundo me había sucedido perder algo y orar y pedir y que no se me devolviera, porque siempre, aún de mis errores, Dios me hacía entender, Padre, por favor, haz que aparezca. Pero yo no me atreví a pedírselo porque sabía que no lo merecía. Suficiente que pasó ese momento y que debía de aprender. Se los digo porque hay cosas en las llamadas de atención que Dios nos da, o aprendemos de una o de otra. Y sé que tienen sus experiencias personales con sus padres de cómo nos va luego de una mala contestación, de una mala actitud. Siempre he perdido algo, y a veces cuando se me pierde algo ya hasta digo, Señor, ¿será que me porté mal hoy? ¿No hablé bien con mi madre? ¿O dónde fallé? Porque ese es un punto que yo he identificado cuando Dios me corrige. El que hiere a su padre o a su madre morirá, y morimos totalmente y espiritualmente. Si se muere espiritualmente, lo perdemos todo. Respétalos. Respeta a tu padre y respeta a tu madre. Y aquí viene lo que les estaba hablando. Es importante que el respeto se maneje en las palabras y en las actitudes. Las gestualidades tienen mucho que ver. Esos hombros, si están arriba o abajo, dicen mucho. Esos brazos entrelazados o sueltos dicen mucho, y es necesario manejarlo cuando estamos delante de nuestros padres. Lo que les tengamos que decir tiene que ser amable, justo, saludable, con decoro, con premio, como dijimos.
En Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o maldice a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. No solo estamos luchando con este mundo lleno de iniquidad, tratando de salvar nuestro pie en tantas cosas que se presentan, y todavía nos atrevemos a no manejar nuestras palabras con nuestros papás, nuestros progenitores. Ahí se va a apagar la lámpara en la oscuridad tenebrosa. No vamos a ver la luz cuando la tengamos que ver, porque con corazón necio estuvimos actuando. Si tú tienes 25 años, 30 años, 38 años, 40, 50, no importa la edad, la honra al Padre es siempre va a ser. Y todo lo que se haga mal con ellos, vamos a recibir el pago. No porque en nuestra nación se categorice que a los 18 años ya somos independientes, también nos independizamos espiritualmente, emocionalmente de los padres. No es así. Cobramos más responsabilidad aún para proveerles a ellos. Hay un ejemplo en la Biblia de un ser especial que vino a la tierra y que cuando tenía 12 años se perdió en una fiesta de Pascuas. ¿Quién era este? Era Jesucristo. Jesús, a sus 12 años, su madre María y José, los dos padres, sabían para qué él había venido. Dios se los había entregado con un objetivo. Y ellos, cuando estaban en una fiesta de Pascuas, de repente ya no miraron a Jesús. Jesús, ¿qué se había hecho? 12 años tenía y no apareció. Ellos se estaban trasladando a otro lugar. Los padres ya iban un día de camino, dice la Biblia. Y cuando a Jesús no más lo vieron, de regreso venía María y José a Jerusalén a buscarlo que se había hecho. Y hay algo aquí, hay un diálogo. Pasan 3 días y Jesús no aparecía, hasta que llega María y José y lo encuentran en un templo. Y en este templo él estaba platicando de las escrituras, platicando respecto a la obra de Dios con los sacerdotes del templo, las personas que eran escribas, que se dedicaban al estudio de la palabra viva. Y Jesús feliz se fue el tiempo ahí. Cuando entra María y lo encuentra, le dice lo siguiente. Y aquí es donde yo quiero que vean la escena, cuando una madre le llama la atención al hijo y el hijo cómo contestó. Amablemente, el mayor ejemplo que Jesús nos pudo dejar. Encuentra María a Jesús después de 3 días de andarlo buscando. ¿Y qué le dice? Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Eso dijo María. Se parece a muchas madres presentes, padres presentes. Y Jesús, entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y José y María no entendieron esta frase, dice la Biblia. Jesús contesta: él prioriza el servicio a Dios. Él contestó con su opinión propia, no dejó de existir. Dijo: saben que en los negocios de mi Padre voy a andar, mi Padre celestial. Pero amablemente contestó a sus padres. Y lo más importante, cuando dice la Biblia, se pasó. Cuando dice la Biblia, luego de este versículo, en el versículo siguiente, en el Lucas 2:50, menciona: y Jesús vuelto se sujeta a sus padres, y se van de regreso. En esa parte se resalta la obediencia de Jesús. No perdió su opinión propia. Él se defiende y dice: estoy haciendo esto, no es nada malo. Pero no deja de ser sujeto a sus progenitores, porque luego de esta escena él se sujeta, y lo dice así la Biblia, literal, se sujeta. Jesús se sujeta a sus padres, siendo él el Hijo de Dios.
la divinidad cumplida en la tierra, Él actuando de esta manera, ¿por qué nosotros no podemos entender cordura, disciplina hacia nuestros padres, amor hacia ellos? Les presento esta imagen porque es una anécdota que también les traigo. Les contaba que el día en que mis palabras no fueron decorosas para la mujer más especial de mi vida, ese día, luego de haber perdido todo lo que hubiese adquirido, me fui a la cama, platico con Dios porque lo hago de esa manera. Cuando hablo con Él, me paso horas ahí y estaba hablando cuando de repente, en ese momento, veo entrar en visión este personaje. Y cuando yo vi en la visión, aparecía yo gritando a mi madre. Y yo le decía, no, luego, después, ay, después. Eso lo miraba yo en una visión, viéndome yo en esa visión. Y sobre de mí venía este personaje. Era un personaje alto, negro, de tez negra, ojos negros, no se veía otro color, y en su mano traía un hacha, y un hacha que venía sobre de mí. Entendí, por eso les digo que ya no solo fue la reprensión que sucedió en ese día con lo que yo hubiera adquirido de mi salario perdido, también me mostró que todo provenía de una manera inadecuada de actuar. Y entendí que siempre detrás de las malas actitudes, de tiempos no correctos, hay este tipo de personajes. Y lo sé con toda certeza que cuando estamos discutiendo con padres, ellos tratan de aprovecharse de la situación y entonces ya no recibimos bendición. Se los digo con todo mi corazón y con toda la confianza, confiando que Dios por medio de esta anécdota nos hace entender qué no debemos de hacer, pues ya lo aprendí. Proverbios 19:26. También se le respeta a los padres, no robándoles su dinero. Al padre y a la madre se le respeta económicamente. Proverbios dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Se dan casos donde existe la necesidad económica del hijo o de la hija o entre hermanos y se vuelve hasta a veces momentos cómplices. No está mamá, no está papá, entremos al bolsillo y saquemos, después lo devolvemos, pero todo va con una intención no agradable. Cuando creemos que esto no está correcto y cuando creemos que es correcto, que es normal, si soy su hija, soy su hijo, ¿qué importa? No es nada un billetito, ni me está viendo. Si ¿a quién más le va a dar? Y queremos justificarnos. En Lucas 2:51, en Proverbios 28:24 se dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Aún para los que pongamos pretexto, al padre y a la madre se le respeta económicamente también, verbalmente se le respeta y se enmudece en nuestra boca antes de emitir algo que no es, como nuestras manos se deben de inactivar cuando vamos a tomar lo que no es nuestro. Si sabemos que aún existen herencias cuando ya los progenitores pues no están en vida y se existe la relación entre varios hermanos, sepamos que la justicia debe estar entre nosotros, los que quedamos. Porque no podemos robar a nuestros padres ausentes tampoco. Lo que corresponde a cada hijo será. Y Proverbios 28:24 lo dice. Todo está escrito en la Biblia, todo. Somos nosotros los que no nos enteramos porque no leemos. También cuídalos. Estas dos imágenes reflejan cómo desde el inicio somos nosotros los que necesitamos el cuidado.
de ellos. Y luego serán ellos los que necesitan de nosotros. Proverbios, el libro de Proverbios. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Si nuestra madre o nuestro padre están en condiciones difíciles para caminar, salud complicada, constantemente hay que llevarlos a chequeos médicos, darles tratamiento, que no sea un peso para nosotros esto, porque es justo devolver lo que ellos han hecho por nosotros. Aun si fueron padres que en algún momento de su vida no obraron justamente con nosotros, hay que devolverles a ellos el bien, porque eso lo demanda Dios, lo demanda Dios. Aquel que te engendró, escuchémoslo y no nos avergoncemos de quiénes son nuestros progenitores. Hay un punto que dice en cuídalos. Les voy a explicar, el corbán se menciona en la Biblia. Este término significa que todo artículo que era el corbán era destinado a una ofrenda especial, ofrenda a Dios. Entonces aquí se nos dice un tema de cómo tratar con los padres y habla del corbán. Dice, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora vamos con la explicación. Aquí en este versículo se dice que hay de aquellos que ponemos por pretexto que es corbán, que es ofrenda especial a Dios lo que tenemos, por eso no se lo puedo dar al padre cuando lo necesita, ni la madre cuando lo necesita, porque son tradiciones nuestras de la tierra. Dios demanda que le demos de lo nuestro, porque le priorizamos, por supuesto, y cuando decimos deseo ofrendar, aportar, Señor, a tu reino, le doy. Pero dice que hay de aquel hijo que dice, Señor, es que era destinado para ti, por eso no le doy al padre que veo en la tierra y a la madre que veo que está en necesidad. Entonces él dice que no estamos bien, porque son tradiciones vuestras que estamos transmitiendo a las generaciones, que obviamente vemos la necesidad en la casa. Si le damos a ellos directamente a Dios, le estamos dando directamente a Dios. Es importante proveer económicamente a nuestros padres, porque eso marca muchas cosas. Estamos dando todo de nosotros, todo completamente, y más si ellos lo necesitan y estén en una edad donde no son sus fuerzas las mismas que ellos necesitan. Pongo uno de los ejemplos de hijos que no fueron agradables a Dios, ni tampoco sus actitudes fueron agradables a sus progenitores. Y dentro de ellos está Caín. No queremos parecernos a este tipo de hijo, a un descendiente que con sus manos mató a su hermano de sangre, por celos, por envidia, por sentirse excluido. Aquí vemos el ejemplo de un hijo de Adán y de Eva, fue Caín, pero con un corazón corrupto, un corazón que se sintió menos delante de Dios, más creyó que querían a su hermano Abel que a él. Entonces se rebeló. ¿Y qué le fue más fácil a Caín hacer? Voy a deshacer a mi hermanito de sangre que me está quitando la atención de Dios y la de mis padres. Y él quitó la vida con sus manos. No le importó destruir a su hermano. Estos son ejemplos de hijos que luego de haber actuado de esa manera, deshonrando a padres, adquirieron eterna confusión, eterno olvido en esta tierra, pues se le llamó que fue un judío errante. Al que se le llamó judío errante fue a Caín,
Y muchas veces escuchamos que se dice, anda como judío errante, de arriba para abajo, ¿no? Esta frase vino de que el judío errante sería Caín por haber matado a su hermano. No tendría paz nunca, porque desobedeció a Dios padres y a su propio hermano. El segundo ejemplo de hijos de deshonra son la mayoría de hermanos de José. José fue el hijo de Jacob, y aquí lo quiero mencionar de esta manera. José tuvo 11 hermanos, él era el 2, sumado con él eran 12, aún había un menor que él, pero estos hermanos vieron que José tenía gracia de Dios y era obediente con su papá Jacob y era agradable. Entonces los hermanos planean destruirlo porque ellos se sienten celosos. Resulta que ahora el papá le hizo hasta una camisita de colores a José. No me gusta eso. Como que quieren más a mi hermano que a mí. ¿Qué tiene este patojo que yo no tenga? Podían decir los hermanos. Y hacen parecer que José muere. Lo tiran en un lugar, haciendo parecer que una fiera lo mató. De pronto aparecen mercaderes y se lo llevan a José, vendido como un extranjero en otro país. Se pierde por muchos años José, y los hermanos llegaron a decirle al padre Jacob, no sabemos dónde está, allá él murió. Eso fue lo que pasó, una fiera del campo se lo comió. Y esto fue cómplices, hermanos de sangre que se destruían unos a otros sin importar. Todo esto tuvo un pago y un desierto para esa familia. Esos fueron hijos de deshonra. Mientras tanto, José, obediente a Dios y a su padre Jacob, terminó gobernando en Egipto, un lugar donde Dios lo llevó de la cárcel al palacio, cuando aún sus propios hermanos de sangre y otros que eran hijos, porque estaban mixtos, también lo odiaban y lo repudiaban. Tengo ahora en Primera de Timoteo 5:4, si hay personas que no tienen al cónyuge en vida y están presentes o nos están escuchando este mensaje, dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Estos versículos para nuestra maleta de vivir. Se dice que primero vamos a mostrar piedad para nuestra propia familia, lo que le faltó a Caín y lo que le faltó a los hermanos de José. Y aquí vemos el ejemplo. Yo voy a compartir con todos un video donde por medio de estas imágenes se nos hace ver de lo que nos estamos perdiendo verdaderamente con nuestros padres, y al no honrarlos perdemos más nosotros como hijos la bendición que Dios nos quiere dar. Vamos a escuchar este video. Que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento.
hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño, pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los 1000 pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar, con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Un precioso video que nos dice, se abre un corazón de padre hacia nosotros y nos hace recapacitar de todo lo que ellos han hecho en el proceso para que nosotros devolvamos bien prestigio a ellos, amarlos, honrarlos, respetarlos. Y la última frase que dice en este video es: cuando yo era niño te veía grande, pero cuando yo fui adulto te veo gigante. Y es así como debe de ser, que de niños nosotros miramos a nuestros progenitores lo máximo, y ahora grandes debemos de verlos gigantes, mucho más grande de lo que lo vimos antes. Así que yo quiero pedir que todas las personas que deseen hoy presentarle a Dios una oración especial por sus padres, pasemos al altar, porque vamos a decirle a Jesús: Señor, yo hoy pido perdón, Padre, si yo no he correspondido a mi familia, a mi padre, a mi madre, en vida o no en vida. Si ya no están conmigo, yo quiero que valgas mi oración, Señor. Si no pude ser parte de la convivencia con ellos cuando lo debí, yo pido perdón. Es importante hoy hacer esta oración y quedar limpios, porque la Biblia dice que en los últimos días, que son ahora, volverá Dios el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hoy vamos a decirle esto al Señor: Padre, te lo doy todo, todo, perdóname, y si yo puedo enmendar todo esto, lo voy a hacer. Primero seré un buen hijo para ser un buen padre. Así que bienvenidos a este altar. Yo los invito porque vamos a orar especialmente por ustedes, personas que deseen poner
una oración a favor de su madre, a favor de su padre, su corazón delante de Él. Tu palabra me hizo saber. Vamos a bendecirlos a quienes nos han escuchado en este mensaje. Creaste para mí, es asombroso que en tus planes me encontrara yo, Amén. alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Espíritu de Dios, Espíritu Estás Santo, conmigo. este es el tiempo, Señor, en el que volvemos nuestros corazones a nuestros padres. El tiempo en el que nuestros padres vuelven sus corazones a nosotros. Hoy, Señor, tomamos este momento para presentar una oración específica, oración que habla de nuestros progenitores, donde pedimos el perdón, Señor, a tu nombre por haberlos deshonrado, por haberlos menospreciado con palabras, descuidado. A veces nos alejamos por muchas razones y ni una de ellas son válidas, porque tú nos has llamado a honrar, a corresponderlos. Están en esta tierra o están allá contigo, Señor. Nosotros hoy pedimos perdón. Pedimos perdón si hemos dicho palabras hirientes, hemos actuado con una actitud inadecuada, dolorosa para el corazón de nuestros padres. Señor, hoy te ofrecemos nuevos días con nuestros padres, nuevos momentos con ellos, tiempos en los que habrá diálogo, maneras de compartir el cariño que les tenemos. Queremos, Señor, ser parte de ese mandamiento, el 5.º mandamiento que dice que honraremos a nuestro padre y a nuestra madre, y los días de nuestros años serán largos en esta tierra. Así lo creemos, Señor. Perdónanos, pues desde hoy mismo no pasará una hora más sin que pueda hacer esa llamada, una llamada que me espera, una visita que me espera en casa de nuestros padres, ahí donde ellos están, darles la mano, bendecirlos, besarles la frente y decir que tú los haces nuevos, que tú los bendices, que tú los elegiste para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres perfecto. Señor, oramos por aquellos padres que están a distancia, madres que están a distancia, que no están cerca del corazón de sus hijos, pero que hay hijos aquí en este lugar que claman a favor de ellos, que devuelven su corazón a ellos en perdón, en reconcilio, en amor, en espera, Padre. Escucha el corazón de los hijos que están presentes. Esta es la descendencia que tú has deseado escuchar. Es la descendencia de una nueva generación que sabe tomar una oración de fe por sus progenitores, Señor amado. Espíritu Santo, yo bendigo la vida de cada uno, Señor. Declaro que pones sanidad en el corazón de muchos. Preguntas, tristezas, porque relaciones familiares no han podido estar estrechas. Señor, se rompe todo celo entre hermanos. Se rompe, Señor, en nuestra misma sangre toda contienda. Hermanas y hermanos, Señor, que vienen de una misma raíz, de la misma sangre. Hoy rompe, Señor, todo lo que se levanta uno contra otro, porque tú prometes que en tu presencia se rompen los yugos. Mira estos corazones, Espíritu Santo. Jorge Saía canta. Levántate, Jorge, levanta tu fe. Shamaisa canta. Mira que un gran plan para ti he